Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando para que no se haga tarde porque hay gente que tenemos conexiones además. Mientras empezamos, dos cositas, por favor. Una, no se os olvide rellenar lo de la evaluación, que lo necesitamos, por favor. Y otra, si os gusta el Twitter, hay un Twitter bueno, ahora se llama Neurology Up to Date, de Neurología al Día, que lo tuvimos que cambiar el nombre por razones que no vienen al caso, ¿no? Ya sabéis que es hashtag Neurology, bueno, luego os lo digo exactamente, Up to Date, Neuro Up to Date 2015, ¿vale? Si lo buscáis, que hemos estado tuiteando bastante esta mañana, si alguno lo quiere ver. Entonces, bueno, vamos a empezar la sesión de la tarde con la charla de dolor de cabeza. Yo estos días, cuando preparaba la charla, decía, hombre, lo mismo tiene razón Rajoy, porque, y lo habéis visto en las charlas de esta mañana, que han sido, los que habéis venido estos años, han tenido muchas más novedades que los últimos años, y a mí me ha pasado igual. Yo este año he puesto más diapositivas que ningún año y he tenido más dificultades para elegir las diapositivas, para seleccionarlas, que ningún año. O sea, este año no solo en cefaleas he visto, sino que en otras disciplinas, y esto no va a favor de nadie, lo decía como chiste, sí que ha habido una especie, y seguro que en demencias, ¿verdad? Albert, ha pasado más, o sea que este año ha habido muchas más novedades en la neurología. A lo mejor es que hemos salido un poco de la crisis, aunque sea científica, no estamos empezando a salir. Yo os voy a resumir no solamente estas 3 reuniones, la última, me vais a disculpar que no la incluí en los astras, pero fue el fin de semana pasado, el Congreso Mundial de Dolor de Cabeza, que tuvimos además en España, que hacemos cada 2 años, y cuando escribí el resumen es que no teníamos los resúmenes. Alguna cosa os voy a meter de última hora, ¿vale? Y, por supuesto, las principales revistas. Bueno, para empezar un poco como los demás, vamos a empezar con las novedades en genética, que estas quería más comentarlas que otra cosa. Esta diapositiva ya os las enseñé el año pasado, y sabéis que en cefaleas y en migraña en concreto, como en otras grandes patologías neurológicas, los estudios estos de GWAS fueron en esencia un fracaso, por lo menos un fracaso, porque pensábamos que íbamos a encontrar genes para una entidad tan hereditaria como es la migraña, y al final vimos que eso era un batiburrillo que, como pasaba en otras enfermedades, que no había manera de aclararse. Se han replicado en los últimos meses algunos de estos polimorfismos, pero poca cosa. Y mirad, lo que os decía, esto fue el sábado pasado en Valencia, que había 29, digamos, puntos calientes en los estudios GWAS. Pues Antila, que es el principal investigador de todos estos estudios, dice que ahora, en los nuevos que han ido añadiendo casos, hay 42, con lo cual esto se complica mucho más. Pero hay alguna otra mutación que veis aquí nueva, que tiene que ver con las mitocondrias, pero se levantó una persona muy lista en el auditorio y le dijo a Antila el sábado pasado: claro, pero como esto se compara con controles y al menos el 15% de la población tiene migraña, y a los controles no se les son muestras de banco de sangre, pero no sabemos si tenían cefalea o no. O sea que como mínimo hay un 15% de error en estos estudios. Si usted le preguntó, que recalcular todo esto, sabiendo que el 15% por lo menos ha cometido un error diagnóstico, y él le contestó, pues probablemente los resultados cambiarían. O sea que en esto estamos, sinceramente, bastante perdidos. De hecho, esto se comenta en algunos otros, en algún artículo, y la tendencia de ahora, fijaos, yo creo que va a ser en los próximos años, es a migraña no hay solo una, sino a, fijarse mucho en el fenotipo. No es igual tener una migraña cada 6 meses que tener una migraña crónica, que tener una migraña con aura prolongada. Y hasta ahora eso se está metiendo todo en el mismo saco. O sea que vamos a dejarla, bueno, en parte la genética, y esta es otra diapositiva vieja, pero que me sirve para introducir lo que os voy a comentar, que el otro gran punto de moda en el tema de la migraña es el tema de su posible repercusión vascular. Ya sabéis que este artículo creó muchísimo, lo hemos comentado en Neurología al Día un par de veces, creó muchísimo agobio, porque parecía que tener migraña simplemente es que tenías un riesgo de infarto cerebral, de ictus, sobre todo en el cerebelo. Si os acordáis, este es el estudio holandés, y además decían, cuanto más migraña tenían, más lesiones de fosa posterior
hacías. Esto parece que se lo corroboraba este otro estudio, que era un estudio irlandés, también para fosa posterior fundamentalmente, pero estos autores, los mismos autores holandeses, vieron, fijaos aquí, que no había, 9 años después, ninguna asociación, no pudieron confirmar que 9 años después, que ya es mucho tiempo, hubiera ninguna progresión de las lesiones de sustancia blanca ni de fosa posterior, por lo cual esos hallazgos quedaban un poco ahí en entredicho. Fijaos que se ha visto que estas lesiones las tienen también niños, y nosotros hemos visto en paciente que tiene migraña crónica severa, en 100 pacientes, que no hemos sido capaces de demostrar que en fosa posterior, ahora estamos analizando las lesiones hemisféricas, hubiera ningún atisbo de que tuvieran más que la población general. Por tanto, esos hallazgos hay que ponerlos, como muchas veces pasa en medicina, todos en entredicho. Pero eso no quita para que, si os fijáis en la literatura, en los últimos meses ha habido de nuevo un revuelo enorme en el papel del endotelio como marcador de riesgo vascular en la migraña. Este es un artículo que dice en la conclusión que no está claro que eso sea verdad. Hay un número de la revista número 1, que es una de las del primer cuartil, que tiene un impacto altísimo ahora mismo en cefalalgia, solo dedicado a este tema, y os pongo aquí las conclusiones. Fijaos que es que no hay un biomarcador endotelial claro en la gente con migraña, pero, por otro lado, y volviendo a la genética, sí que está claro que hay factores de riesgo genético que interaccionan entre los ictus, y este es un paper de hace nada del Neurology, ictus isquémicos y la migraña. Por tanto, hay datos en contra y datos a favor. De hecho, os traigo también estos son el resumen de 2 póster que presentaron el grupo de Santiago de Compostela, que ya sabéis que son muy potentes, tanto en migraña como en ictus, que les dieron el premio al mejor póster del Congreso. Solo había uno y había 800 póster, lo digo para que veáis, y que ellos demuestran que sí que hay una asociación entre marcadores de disfunción endotelial y la migraña. Fijaos como sobre todo la pentrasina, que es una molécula que es de marcador de activación endotelial, pero también otros que luego comentaremos algunos, y estos receptores que también se activan con la activación del endotelio, se asociaban muchísimo, fijaos que PER le salían en todo, en pacientes que tenían migraña, y fundamentalmente los pacientes que tenían migraña crónica. Por tanto, esto nos iremos aclarando un poco los años venideros. Hay gente que debe tener poco que hacer, porque ahora dejamos ¿cómo se llama? La genética ya y un poco el endotelio. Y fijaos, a mí nunca se me hubiera ocurrido, como neurólogo que soy y como cefalólogo que me considero de afición, mirar a ver si los que tienen más parálisis de Bell tienen más migraña. Pero bueno, hay un artículo, ¿lo veis? Casi lo veis un poco cortado, no sé por qué, porque yo aquí lo veo bien, del Neurology, o sea que no está en revista de neurología, que demuestra que hay un riesgo incrementado, y otro que dicen que tener Parkinson también, o sea, o que tener migraña predispone a tener Parkinson, o las dos cosas, que hay una asociación entre los dos. Yo sinceramente, de nuevo, es la misma cohorte esta de los infartos cerebelosos, es la misma, O sea que bueno, yo estas cosas, sinceramente, de los epidemiólogos las pondría, pero bueno, son 2 artículos en una de las revistas de mayor impacto para nosotros. Y mirar, en la línea con lo que hemos comentado esta mañana en otras charlas, a ver, la moda ahora en dolor de cabeza es la búsqueda de un biomarcador. Un problema que tenemos en las cefaleas primarias es que tenemos un diagnóstico meramente subjetivo, casi de dogma de fe. Y es lo que se está intentando en este momento, buscar un biomarcador que no solamente nos permita aquilatar el diagnóstico del paciente, sino seguir, por ejemplo, la respuesta al tratamiento o meterlo en ensayos clínicos para objetivar mejor la respuesta. Y mirar, sabéis, por lo que hemos comentado otros años, que el péptido en relación con el gen de la calcitonina es el responsable en gran medida de que ocurra el dolor migrañoso. Su liberación en las arterias lectomeningias es la causa que subyace en la migraña, Se han intentado otros biomarcadores, he traído también otro artículo del Neurology aquí, donde se han intentado, por ejemplo, lectinas y la adiponectina,
¿por qué? Son biomarcadores, como hemos comentado antes, ha comentado Martín Toré, que están ligados, por ejemplo, a obesidad, y se dice que la migraña crónica se asocia a obesidad, ese tipo de cosas. Han resultado todos negativos, pero nosotros demostramos, y eso lo presenté el año pasado, que los pacientes que tenían migraña crónica tenían un nivel de CGRP en comparación con los controles, y más que la migraña episódica, como veis aquí, elevado permanentemente en sangre periférica, independientemente de que tuvieran dolor agudo en ese momento. No solamente eso, sino que sabemos que, mirar, niveles altos de CGRP se correlacionaban con tener buena respuesta a la toxina botulínica tipo A, que ya sabéis que es el único tratamiento que tiene eficacia demostrada en ensayos clínicos controlados en el tratamiento de la migraña crónica. Fijaos, encontramos que el paciente que tenía CGRP alto, por encima de 72, que es un nivel bastante alto, tenía 28 veces más de posibilidades de responder a la toxina. Pero no solamente eso, sino que vimos que el nivel de CGRP disminuye en el mismo paciente un mes después del tratamiento con toxina botulínica de forma significativa. Por tanto, no solamente está alto, sino que predice un poco la respuesta al tratamiento, y encima baja con el tratamiento, con lo cual parece que va a ser un biomarcador adecuado. Diréis, es que, claro, como son tus resultados, bueno, no solamente nosotros lo hemos encontrado, sino que veis aquí, por ejemplo, los resultados que presentaba el grupo de Santiago, pero hay más resultados, donde no solamente la petrasina sino fijaos, CGRP en pacientes que respondían al Botox y los que no respondían al Botox. La diferencia es absolutamente brutal. O sea que los trabajos que se están viendo no solamente están altos, para que os hagáis una idea, los controles no suelen subir de 30 a 35 en los pacientes, sino que bajan claramente después de que uno le pone tratamiento con toxina botulínica. Esto es un dato pues bastante objetivo. De hecho, todos estos hallazgos han dado lugar al desarrollo, que es lo que voy a comentar en la segunda parte de la charla, a los nuevos acercamientos de tratamiento para la migraña y en concreto para la migraña crónica. Fijaos, hay antagonistas, tenemos antagonistas orales del péptido del CGRP, hay una saga de fármacos que se llaman los gepantes y se ha visto que estos fármacos, como debería ser, son útiles en la prevención de la migraña. El problema con estos fármacos es que se cayeron porque tienen hepatotoxicidad, pero conceptualmente ya se vio que en ensayos controlados estos fármacos funcionaban, con lo cual tiene mucho que ver, o sea, concuerda muy bien con lo que acabo de comentar del CGRP, ¿no? Pero ya os he dicho yo que el tratamiento, sobre todo en pacientes refractarios, es toxina botulínica tipo A. Y os iba a comentar un poco un artículo que hemos publicado, recientísimamente, está todavía en prensa, está de estos en Online First, de nuestra experiencia con toxina botulínica, es la serie más larga que existe, en el tratamiento de la migraña crónica después en pacientes que han sido tratados más de un año. Os lo voy a resumir. Mirad, tenemos más de 100 pacientes, como veis, la respuesta en global de toda la serie fue de casi el 70% a largo plazo, y lo que os quería comentar son varias cosas. Mirad, una muy importante es que casi la mitad de los enfermos, a partir del año, no hace falta que los pinchéis cada 3 meses, la mitad les podéis diferir las inyecciones 4 meses y en algunos incluso más, y en algunos incluso unos pocos quitárselas. Bueno, segundo, que los pacientes que las siguen necesitando es muy difícil, fijaos, que pasa más de 3 años, más de 4 años, ahora llevamos pacientes tratados 11 años, es muy difícil que los que te responden pierdan la respuesta. O sea, que el paciente que te responde, y la mitad los tienes que seguir pinchando porque si no te empeoran, ya lo acabo de comentar. Y solo encontramos un efecto adverso novedoso, que es en los pacientes que hemos tratado más de 4 años, más de 5 años, un 25% hacen atrofia local, frontotemporal, fundamentalmente. Por tanto, esto nos va a llevar a lo mejor a bajar un poco la dosis a largo plazo o a cambiar incluso, o a rotar un poco los puntos de inyección, ¿no? Esto ya lo he comentado, o sea que lo vamos a pasar. Y unido a esto, ya he comentado el tema de la elevación del CGRP, que el Botox actúa por el CGRP. Hemos comentado que los antagonistas del CGRP son útiles en la prevención de la migraña y lo que vais a oír hablar a partir de ahora es esto, los anticuerpos.
Cuando nos hablaron de que íbamos a tratar la migraña con anticuerpos, todos alucinábamos, ¿eh? No sé si la trataremos al final o no, pero bueno, como veis ahora hay varios compuestos, al menos 4 compuestos clínicos, que son anticuerpos monoclonales anti-CGRP, o sea que los hallazgos sí que parece que algo de razón tienen, porque si no, la gente no metería la pasta en tanto esto, que están en desarrollo, anticuerpos monoclonales que lo que intentan es inhibir el CGRP, bien en su receptor o bien como molécula libre, y es pues un pinchazo cada 15 días o cada mes, depende del anticuerpo, subcutáneo, para la prevención de la migraña. Bueno, estos son los ensayos, no, los voy a pasar muy deprisita, fijaos. Y todos los ensayos que tenemos, hay algún dato más de la semana pasada, pero no los he puesto por falta también de tiempo, pero todos ofrecen los mismos resultados. Todos han sido eficaces, han demostrado la eficacia tanto en migraña crónica como en migraña episódica. O sea que conceptualmente está claro que el CGRP juega un papel crucial. Pero que ahora vamos a mirar los resultados críticamente, que es lo bueno de esta reunión. Mirar, en migraña episódica, la bajada es de 4,2 días, con el fármaco activo, los anticuerpos, 3 días al mes para placebo, con uno, con otro de 5,6 a 4,6. O sea que aunque las P salían significativas, la bajada en días no es ni muchísimo menos espectacular. 1 y pico días al mes en pacientes. Estos pacientes tenían de media 8 días al mes, aproximadamente. Bueno, como veis, no es una cosa absolutamente espectacular, ¿vale? Entonces, ese es el primer, digamos, hándicap que tienen estos anticuerpos. No voy a comentar los ensayos, que sepáis que ya hay ensayos, o sea, ya está alguno de ellos publicados en el Lancet Neurology. El resumen es lo que os acabo de contar. Eso en cuanto a eficacia. En cuanto a efectos secundarios, son fármacos o son anticuerpos que se toleran muy requete bien, claro, en ensayos a corto plazo, hasta ahora. Fijaos, un catarrillo, dolor en el sitio de la inyección, eritema. Bueno, esto sí lo quería comentar. Algún paciente ha desarrollado hipertensión, pero claro, hay que ser muy cautelosos porque estos son anticuerpos que estamos usando poco tiempo, que llevamos usando poco tiempo, y así lo dicen ellos. Por ejemplo, el CGRP, a ver, es una molécula que teóricamente tiene un efecto vasodilatador teóricamente no, sabemos que tiene un efecto vasodilatador muy potente. Si tú inhibes de forma permanente con anticuerpos el CGRP 15 días, un mes o más tiempo, teóricamente estás inhibiendo una molécula que tiene múltiples funciones. Por eso se han hecho muchos ensayos de seguridad cardiovascular en la rata, no ha pasado absolutamente nada, dosis brutales de anticuerpos. Hombre, la rata es bastante distinta. En el mono tampoco ha pasado absolutamente nada, ¿vale? Y ya se han hecho estudios en humanos, y tampoco hasta la fecha ha pasado nada, y en voluntarios y con dosis muy agresivas. Pero aún así, fijaos lo que ya dice, por ejemplo, este último artículo, que dice que hay que tener mucho cuidado porque, bueno, puede tener, por ejemplo, efectos de promover la hipertensión. O, por ejemplo, si el CGRP es una molécula que nos protege frente a la isquemia, por ejemplo, miocárdica o cerebral, y lo estamos inhibiendo, no sabemos qué va a pasar a largo plazo. Pero fijaos además, y este es un ejemplo de alguna de las funciones extravasculares que tiene el CGRP, y que en ensayos a corto plazo va a ser muy difícil pillar efectos secundarios, como todos bien sabemos. Por tanto, fijaos, estos son los interrogantes que yo os diría. Los efectos secundarios todavía no los conocemos bien, sobre todo los efectos secundarios a largo plazo. ¿Qué va a pasar con otros fármacos? Muchos de nuestros pacientes están tomando, por ejemplo, antihipertensivos, estatinas, que son fármacos que teóricamente pueden interaccionar. La tasa de eficacia, lo acabamos de ver, la tasa de eficacia, lo voy a explicar ahora, ni muchísimo menos es espectacular, que no se engañen, de momento. ¿Vale? ¿Habrá un plus en eficacia sobre lo que tenemos? De momento, no. Además, hay que pinchárselo. Bueno, puede que no sea muy incómodo, pero no deja de ser un poco más lío que tomar una pastilla, ¿no? Me imagino que si salen no saldrán baratos. Los anticuerpos hasta ahora no son muy baratos. Entonces, claro, justificar para, por ejemplo, la sanidad pública un fármaco con esta eficacia, si sale muy caro, no va a ser fácil, no en España, sino en múltiples países, ¿no? ¿Y por qué, si hemos dicho que el CGRP juega un papel crucial y le estamos inhibiendo, no tiene una eficacia
tan alta como esperaríamos. A lo mejor los nuevos ensayos ya con dosis más escogidas tienen mejor eficacia y eligiendo mejor los pacientes, pero de momento ninguno de los cefalólogos estamos impresionados. Por mirar, esto encaja muy bien con los datos si uno analiza críticamente la literatura. Mirad, si uno analiza lo que pasa con los triptanes, ¿vale?, y lo que pasa con los gepantes, los triptanes siempre tienen, a igualdad de vías de administración y de dosis, ¿no?, teóricas, un poco más eficacia o bastante más que los gepantes. ¿Qué diferencia hay entre estos fármacos? Que los triptanes son fármacos mucho más sucios, inhiben no solo el CGRP, sino otros péptidos. Y estos, los gepantes, solo inhiben el CGRP, son antagonistas puros del CGRP. ¿Habrá otras moléculas implicadas? Sabemos que el dolor en la migraña tiene que ver no solamente con la activación del sistema trigeminal, que libera CGRP, sino que también se activa la porción parasimpática del sistema trigeminovascular, eso está muy bien demostrado, y es lo que, que libera otras sustancias, por ejemplo, una que se llama PACAP y otra fundamental que es el BIP, que no lo veo por aquí, el péptido intestinal vasoactivo. De hecho, la activación de esta porción parasimpática es lo que ha llevado a plantearse la estimulación del ganglio esfenopalatino, por ejemplo, en la migraña, y sabemos que en algunos pacientes pues les va bien. O sea que a lo mejor, si inhibimos solo el CGRP, no es suficiente en algunos pacientes con migraña, o a lo mejor solo estamos inhibiendo parte del problema. De hecho, nosotros acabamos de demostrar que en los mismos pacientes que tienen el CGRP alto, el BIP está también clarísimamente alto, fijaos, más del doble o el doble prácticamente que los controles. Por tanto, es posible que haya varias moléculas implicadas y que solo con el CGRP no solucionemos todo. El problema probablemente no esté solo en efectos adversos, sino que no vamos a tapar en eficacia solo con el CGRP todo. Y mis últimas palabras, como el año pasado, pero ahora cambio un poco, son para todos los artilugios. Si vais al mundo del dolor de cabeza, lo otro que está de moda es la neuromodulación. Bueno, lo nuevo de este año ha sido esto, el estimulador vagal, no sé si lo habéis visto, que es un aparatito como una especie de micrófono, pero no invasivo, que se pone en el cuello para intentar tratar no solamente la cefalea en racimos, que aparece aquí, sino la migraña, ¿vale? Bueno, con todos estos artilugios, a ver, no hay ningún ensayo, sinceramente, con ninguno serio, controlado y que merezca la pena, ¿vale? Desde luego, en la migraña, ningún artilugio está sustentado en la evidencia y no debemos indicarlo, ¿vale? Para la cefalea en racimos crónica, que el paciente está, bueno, absolutamente desesperado y a veces tienes que ofrecerle algo antes de... Bueno, hay algún dato que permite recomendar intentar la estimulación suboccipital bilateral y en caso de fallo la neuroestimulación del hipotálamo, que claramente en lo que está publicado es muchísimo más eficaz y bien demostrada. Hay algún dato preliminar también para la estimulación del ganglio esfenopalatino, pero nos faltan muchísimas experiencias. Como os decía, en la migraña y en la migraña crónica en concreto no es recomendable ninguno de estos ¿cómo se llaman?, neuroestimuladores. Y en todo caso, incluso en la cefalea en racimos, esto, en mi opinión, se debería hacer en pacientes muy seleccionados, claramente refractarios y en centros con experiencia y por lo menos, si no de ensayo, en condiciones de registro público. Fijaos, hasta tal punto está llegando la cosa que en el último número de cefalalgia pues ya han tenido que publicar este editorial porque no solamente estamos entrando en la época de la neuromodulación, sino que ahora parece que nos retrotraemos 40 años atrás y hay gente que quiere tratar la migraña quitando las arterias pericraneales, operando al paciente, y no es ninguna tontería. Si vais a PubMed y ponéis migraña y cirugía, veréis bastantes artículos, sobre todo provenientes de grupos americanos que quieren operar a estos pacientes desesperados. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Si queréis hacer alguna pregunta, aunque está mal que el moderador y organizador de la reunión lo diga, pero si alguien quiere alguna cosa, encantado. No me la puedo preguntar yo, o sea que... Albert.
Gracias por la charla. Yo que no estoy familiarizado con el campo, los marcadores que has mostrado, inflamatorios, entiendo que son todos en plasma, entiendo, sí. Pero ¿hay alguna cosa en líquido cefalorraquídeo? Son todos, a ver, son todos en plasma, y a ver, en líquido cefalorraquídeo hay poquísimo publicado, Entonces, lo poquísimo que he publicado, lo que se ha visto es que, a ver, yo ahora que estoy más metido en este tema, es que los datos numéricos que ellos publican, que se publican, están muy por debajo de la resolución de los kits que existen. O sea, que aunque hay cosas publicadas, son series de muy poquitos casos y que no tienen ninguna validez. Yo no entiendo, pero la gente del laboratorio que entiende enseguida te dice que eso no tiene ningún valor. Y nosotros hemos intentado, en líquido cefalorraquídeo, en pacientes pues que hemos pinchado pues en una crisis de migraña o cosas de esto, que todos tenemos funciones y no hemos conseguido detectar niveles con los kits que hay ahora mismo de ELISA, y hemos intentado varios péptidos que se han de fiar en el líquido cefalorraquídeo. O sea, que da la impresión de que esto, como está escrito, se libera a torrente circulatorio y se limpia. En los estudios clásicos, porque esto ya se sabía hace ya bastantes años, que esto ya, por eso se desarrolló los gepantes y todas estas cosas, se hicieron en sangre yugular, del mismo lado que el dolor. Claro, eso, hacerlo en la clínica de cefaleas todos los días es imposible. Entonces, muchos grupos lo que estamos haciendo ahora es ver si eso tiene refrendo en sangre periférica, y lo tiene, porque claramente lo ves. Incluso hay algunos grupos que lo están haciendo en saliva. Lo que pasa que en saliva las condiciones para que te fíes o sea, tiene que estar el paciente en ayunas, depende de lo que haya comido, o sea, es muy complicado. Pero sí, vamos, está claro que ahí lo estamos viendo y lo habéis visto y se puede medir y lo han hecho bastantes grupos y se puede hacer. O sea, que otra cosa es que pasa como en el Alzheimer, que hay un 20 o un 30% de los pacientes que fenotípicamente tienen una migraña crónica y que el CGRP lo tienen normal, con límites a la normalidad. Entonces, ¿qué tienen esos pacientes? Tienen una migraña crónica, tiene una cefalea psicógena que remeda una migraña crónica, tiene una cefalea secundaria que se expresa como si fuera una migraña crónica. Eso no lo sabemos aún, pero desde luego, hombre, a mí me deja muy tranquilo si tengo un paciente que tiene un fenotipo de migraña crónica, claro, y que tiene un CGRP alto, pues digamos, me da mucha más confianza. Si el paciente veo que me está respondiendo mal, que es la experiencia nuestra, y encima tiene un CGRP bajo, digo, bueno, ya por lo menos me replanteo que lo que tiene, o que biológicamente tiene otra cosa, y que probablemente ese paciente, desde luego a los anticuerpos, pues muy difícilmente va a responder, ¿no? ¿Alguna otra pregunta queréis hacer?